Bien, en la clase de hoy lo que vamos a estar viendo es seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, calidad y sistemas integrales de gestión sustentable. En particular, en esta parte 1, lo que vamos a estar abordando es la parte introductoria y lo que tiene que ver con seguridad y salud ocupacional. Entre algunas cuestiones que vamos a estar viendo, tenemos que la salud ocupacional, vamos a estar viendo ingeniería y gestión de higiene y seguridad en el trabajo y medicina laboral. En lo que es con medio ambiente vamos a ver algunas herramientas de ingeniería y gestión ambiental y de desarrollo sustentable en general. Y en lo que respecta a calidad, vamos a ver calidad referida a producto, calidad referida a procesos y calidad referida a lo que son sistemas de gestión de calidad. Para empezar a meternos en tema, cuando hablamos de sistemas integrales de gestión sustentable, estamos refiriéndonos a la integración de varios sistemas, ¿sí? Dentro de los que acá listamos algunos, que son el sistema de gestión de calidad en sí, que como referencia podemos tener la ISO 9000, toda la serie de ISO 9000, sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, aquí tenemos la serie ISO 45000, que es la que sustituye a las ex OSAS 18000, sistemas de gestión ambiental, es la serie 14000 de ISO, sistemas de gestión en eficiencia energética, la 50000, y sistemas de gestión de responsabilidad social empresaria, que es la 26000. Y hay algunas más, van a ir surgiendo otras. El tema es la articulación de varios sistemas que van enfocados a distintas cuestiones para poder llegar a tener un sistema integral de gestión sustentable, ¿sí? Que el foco principal, el objetivo principal va a estar sobre la sustentabilidad. Para empezar a meternos en el tema, de lo primero que tenemos que hablar es de dos conceptos importantes. Uno es el del riesgo y el otro es el de la sustentabilidad. Entonces aquí van las primeras preguntas. ¿Qué es el riesgo y qué significa sustentable? Bien, entonces aquí nos vamos a preguntar, ¿qué es el riesgo? En rigor es la probabilidad de generar un impacto negativo, ¿sí? De generar un daño. Por otro lado, ¿cómo es que se gestiona? Bueno, lo vamos a gestionar con procesos y procedimientos técnicos y de gestión adecuados. Una cosa a destacar que los riesgos también, depende de lo que estemos evaluando, pueden llegar a dar positivos, porque quizás cuando uno hace una evaluación de riesgo está ponderando también factores que van a ser positivos y no negativos, así que no les llame la atención que puedan encontrar el concepto de este para cuestiones que van a estar complementando las negativas de forma positiva. Así que vamos a hablar de algunos planos en los cuales podemos estar trabajando la gestión de riesgo. Acá en el primero, por ejemplo, el riesgo en la seguridad de salud y el bienestar en sí de trabajadores y de la seguridad de las instalaciones. Esto es, digamos, aguas adentro de las organizaciones, de las empresas. Son los riesgos laborales. Después, por otro lado, tenemos el riesgo de la seguridad en la salud y bienestar del ambiente y de las personas fuera del establecimiento, ¿sí? O sea, lo que la organización, la actividad que yo tengo puede estar haciendo impacto hacia afuera. Entonces ahí sí es donde tenemos la gestión de los riesgos ambientales. Por otro lado, si nos vamos al plano de la gestión desde el lado de los estados, de las naciones o de agrupaciones de estados y naciones, tenemos cuando se hace la gestión de riesgo al bienestar del ambiente y de las personas dentro de una región en particular, ¿sí? Como puede ser un país, una unión de estados o cuando estamos hablando de las Naciones Unidas y demás, son agrupaciones de países que hay órganos superiores que lo que están velando es en rigor por el planeta en sí. Metiéndonos un poquito más en el concepto de riesgo, vamos a separar dos cosas claras, lo que es riesgo y lo que es peligro, ¿sí? El peligro es la capacidad que tiene, ¿sí? Una cosa, un evento dado, de generar un daño. Es propia e intrínseca de esa cosa, de ese evento. Cuando hablamos del riesgo estamos hablando de esta probabilidad, ¿sí? Con una magnitud dada, de que esta cosa, dado que se dé, genere un daño, ¿sí? Eso primero para destacar estos dos conceptos que son diferentes. No es sinónimo peligro que riesgo. Luego, por otro lado, lo que tenemos acá es una fórmula, en realidad es una función
meramente conceptual para que entendamos cómo podemos agrupar algunas componentes de este riesgo, como para poder también analizar dónde podríamos nosotros eventualmente aplicar acciones para poder minimizarlo. Entonces tenemos en la primera, que vemos acá, es la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra ese evento? ¿Con qué frecuencia se da el evento? ¿Sí? Por otro lado, el tipo de amenaza, el poder de generar daño que tiene esa amenaza dado que se manifieste, dado que se dé. Por otro lado, la otra parte que tenemos importante es la vulnerabilidad de quién, de quién está amenazado, de quién es el potencial dañado, ¿sí? ¿Quién es el que va a estar dañado? Que puede ser un individuo, una cosa, ¿sí? Es el que va a recibir el daño. Entonces, con estas tres cosas, a grandes rasgos, la probabilidad de ocurrencia, la capacidad de daño que tiene el evento y la vulnerabilidad, nosotros podemos ir jugando con esto para poder trabajar en lo que es la gestión de riesgo. Por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia, si uno se pone a pensar cada uno donde esté, qué probabilidad tenemos de que nos venga un huracán, nos pase por arriba un tsunami, lo que fuere, acá este tipo de riesgos, acá en Argentina donde estamos viviendo, es bastante raro, entonces la probabilidad de ocurrencia es la que va a ser bajísima, entonces uno va a tender a que el riesgo sea muy bajo. Ahora, ¿qué pasa con el tipo de amenaza de estas que yo comenté? Son amenazas importantes que tienen un potencial de daño grande, o sea que si se da, el potencial de daño es grande. Y por otro lado, tendríamos que estar pensando la vulnerabilidad de esto, o sea, cuán vulnerables estamos nosotros, dado que el evento se dé y la amenaza esta se manifieste y se presente. Entonces, ahí podríamos pensar, no es lo mismo si yo vivo en una casa de chapa, en una casa de material, o vivo en una carpa, o dónde vivo. Entonces, eso hace a la vulnerabilidad que voy a tener yo en función de dónde estoy viviendo, de que dado que esta amenaza se manifieste, a mí finalmente me genere el daño. Y a la propiedad le genere el daño. ¿Qué daño le va a causar a una casa de un material o de otro? Entonces, así es como uno puede conceptualmente entender dónde puede atacar. Puede atacar a disminuir la vulnerabilidad. El poder del evento es difícil de gestionar, depende de qué tipo de riesgo estemos hablando. Hay algunos peligros que sí, yo puedo trabajar en tratar de elegir otras cosas, cosa que el peligro sea más bajo. Y la frecuencia también es algo que si son eventos naturales, uno no puede más que medirlos y estar atento y predecirlos, pero cuando son cuestiones en el ámbito de lo que diseñamos, desarrollamos los seres humanos, sí podríamos estar jugando con el tema de la frecuencia, disminuirla. Bien, y otro concepto que nos interesaba era el de sustentabilidad, ¿no? ¿A qué le llamamos sustentable? Bueno, básicamente es un principio que lo que plantea es poder realizar el desarrollo de las actividades, las que hacemos hoy, sin perjudicar el bienestar de quién, de las generaciones presentes o futuras, ¿sí? Y esto ya está como concepto plasmado en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 41, donde queda muy claro que el medio ambiente es un derecho para todos los que vivimos en nuestro país. Bueno, entonces, si nosotros quisiéramos representar de alguna forma este desarrollo sustentable, podemos modelarlo así. Tiene básicamente tres pilares el sostén. Uno es claramente la preservación ambiental y el cuidado del ambiente. La otra es el desarrollo económico y la otra el desarrollo social. Acá lo que podemos ver son algunos actores, ¿sí?, ejemplificados en forma genérica, que son los que participan y hacen uso de estos recursos del medio ambiente y que a su vez somos los mismos actores que luego liberamos nuestros residuos y nuestros efluentes al mismo medio ambiente. Entonces, el campo de aplicación de la ingeniería, ¿dónde puede estar? Y en rigor, en todos esos pasos, en todos esos actores, en cada uno de los procesos y actividades que se llevan adelante, uno puede trabajar para poder minimizar los impactos y maximizar la sustentabilidad de los procesos. Siguiendo en la misma línea que comentábamos del uso de recursos del planeta como fuente, ¿sí? Tenemos que la actividad humana
como comentábamos recién, así como lo usa de fuente, lo usa de sumidero para hacer la disposición final de sus residuos efluentes. Entonces acá vemos arriba a la izquierda las estrategias de 3R, ¿sí? Que sería aplicación de las primeras fases de jerarquía de residuos, en las que se plantea la reducción, o sea, tratar de que sea nulo el residuo o lo mínimo posible, el reuso de todo lo que se pueda y el reciclado, ¿sí? Que incluye la recuperación y todas las operaciones que le haga de transformación para generar un nuevo producto o prestar un nuevo servicio. Y por otro lado, lo que tenemos es que, dado que ya no queda otra y va a ser residuo, entender que tenemos que hacer un tratamiento y disposición final adecuado, que no se pueden liberar y dejar en el ambiente de cualquier forma, y para eso tenemos algunos tipos de tratamiento que pueden ser biológicos, físicos o químicos o combinaciones de ellos. Otro concepto importante que nos interesa que se maneje es el de análisis del ciclo de vida extendido del producto. Este no es el ciclo de vida comercial de un producto, que es la curva en función de las cantidades vendidas, en función del tiempo de un producto en particular. Esto es lo que analiza es todas las etapas del producto, desde las materias primas hasta su fin de vida y disposición final, cuando deja de ser un producto y pasa a ser un residuo para quién fue diseñado el producto. Entonces acá lo que podemos ver es, si nosotros nos fijamos en el primer bloque que dice proceso de producto o servicio, eso sería lo que nosotros estamos haciendo en el proyecto que estamos llevando adelante, sería nuestra planta, ¿sí? Entonces, el desarrollo de los procesos y de todo lo que yo hago en mi actividad va a terminar por entregar, producir un producto diseñado. ¿Por qué dice diseñado? Dice diseñado porque tenemos que poner en foco en cómo diseñamos ese producto, porque en función de cómo esté diseñado va a ser las características que va a tener como residuo al final de su vida, ¿sí? Y va a ser la cantidad de recursos que consuma de ahí en adelante durante todo el ciclo. Entonces es importante poner el ojo en el diseño del producto de entrada, ¿sí? Y en la revisión de productos que hoy ya estén dando vuelta. Y luego entender que ahí no termina la visión que tengo que tener yo para un diseño de producto. Tengo que tener en cuenta todo el resto hasta el fin del vida. Entonces ahí tengo en cuenta el almacenamiento y la distribución que va a haber, la comercialización y la distribución, el uso y el consumo, el transporte en todas sus etapas. En cada una de estas que estoy comentando hay transporte de los materiales hasta el consumidor final y luego del consumidor final, todo el sistema de transporte, retiro, tratamiento y disposición final del residuo en sí. Y recién ahí, cuando llega a esa última etapa de disposición final, va a estar nuevamente en un relleno de seguridad, en un relleno sanitario donde corresponda nuevamente al medio ambiente. Finalmente, en mayor o menor medida, queda en el medio ambiente. Y ahí podemos ver unas 3R que aparecen en todas las etapas, porque este concepto de reducir, reciclar, reutilizar, yo lo puedo hacer en todo proceso que hago. Entonces no es una cuestión que es solo de la fase de producción. En todo, cuando yo diseño, tengo que pensar ese producto para que cuando corra por acá, los consumos y las emisiones sean mínimas, que los impactos sean mínimos, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, todos los recursos que se están tomando. Del lado izquierdo tenemos la representación, no se repitió en cuadro porque le aplica lo mismo a todos. Idem con residuos y efluentes. En cada una de estas etapas va a haber residuos y efluentes, ¿sí? Mayor, menor medida, por ahí en alguna en particular, una de esas no está. Pero la visión que tenemos que tener cuando uno se pide, bueno, hagamos un diseño de producto y repensemos esto, producto y proceso, con un enfoque de ciclo de vida, es esto, repensar los materiales que voy a usar, las formas de consumo de energía, las formas de proceso y todo el diseño del producto en sí para que este ciclo en su impacto entero sea el mínimo. Una salvedad respecto a esto que nosotros estamos planteando es un enfoque, ¿sí? Porque si nos ponemos estrictos en lo que es un análisis de ciclo de vida de producto, yo me voy a tener que meter en cada una de esas materias primas y ver cómo es que se produjo, se generó y se extrajo esa materia prima y qué impactos se generaron, ¿sí?
idem con todo insumo, todo lo que yo utilice en esa cadena se debería ir analizando, bueno, entonces este material, de dónde viene, cómo fue, ¿sí? Si fue de otro país, por ejemplo, va a estar metido ahí el impacto del transporte del otro país hasta que llegó acá. Un análisis de ciclo de vida de un producto es algo bastante complejo y largo. Acá lo estamos poniendo simplificado para poder enfocarnos en lo que nosotros queremos que se trabaje dentro del trabajo práctico que tenemos, pero no perdamos de vista que deberían quedar impactados también en el análisis que se hace todos los impactos que generaron las materias primas, insumos, maquinaria, lo que yo uso en mi proceso, más allá de lo que arranca con mi proceso en sí. Otro concepto importante es el de quién genera el riesgo sobre quién, si es la actividad que genera un riesgo en el medio o al revés, y esto es ida y vuelta, ¿sí? Yo tengo una actividad antrópica desarrollada por el ser humano que va a tener un impacto desde el hecho de estar en sí emplazada, más allá de cómo opere, y esa actividad que vamos a tener antrópica va a poder estar haciendo entonces un impacto sobre el ambiente. Pero también tenemos efectos ambientales, ¿sí? Tenemos eventos ambientales que pueden darse, que pueden estar afectando a una actividad en particular. Y entonces, a su vez, al hacer esta actividad desarrollada por los seres humanos, con su complejidad afectada por el medio ambiente en sí, lo que puede ser es que ahí potencialmente haya riesgos que, dado los eventos ambientales, hayan desatado un evento superior de riesgo por el hecho de el evento que se haya manifestado. ¿Sí? A modo de ejemplo de esto podemos recordar el evento de la central nuclear de Fukushima. ¿Sí? Allí teníamos una central nuclear operando ordinariamente, vino un evento ambiental, ¿sí? ¿Y qué pasó? Cuando se dio este evento ambiental, salió de servicio la planta, ¿sí? Y al salir de servicio la planta, entraron los servicios auxiliares. Vino luego un tsunami por sobre el evento ambiental primario y pasó el agua del tsunami por arriba de donde estaban los servicios auxiliares de planta. Entonces, dejó fuera de servicio la posibilidad de hacer un enfriamiento en el reactor, lo que llevó a que el reactor se salió de control y pasó lo que pasó con el evento atómico en relación a la planta en sí. Entonces, ahí, ¿quién fue lo que pasó? Bueno, había una actividad riesgosa, ¿sí? Antrópica, que tenía todos sus cálculos hechos para ciertos eventos naturales, cuando uno hace el diseño los hace con una media, teniendo en cuenta extremos históricos, y cuando pasan eventos que están por arriba de los de diseño, ¿sí? Pueden pasar estas cosas. Entonces hay que poner mucho el ojo cuando uno diseña para tener en cuenta los impactos posibles que sean del ambiente o de otra actividad antrópica que tenga cerca, que se desate y termine desatando algo negativo y un riesgo tremendo, como fue en este caso, sobre el medio ambiente. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, como mínimo cumplir con la normativa, ¿sí? Todas estas cuestiones tienen normativa específica en cada país, en cada lugar. Y por otro lado, ¿qué tenemos? Como óptimo, empezar a trabajar en buenas prácticas, ¿sí? Implementar las mejores prácticas posibles, más allá de que no sean de cumplimiento obligatorio en la normativa. Tener un espíritu crítico, positivo sobre la normativa, ¿sí? Sobre todo si la normativa donde uno esté es inferior a la que hay en otros lugares, o hay que tener las buenas prácticas, están muy por arriba de la norma, o estoy trabajando en actualización de normas, ¿sí? Hay que, no solo, la normativa es de mínima y no solo hay que decir, bueno, cumplo esto y hasta acá que me llego, porque hay que analizar un poquito esa norma, qué es lo que está representando en cada lugar, ¿sí? Y básicamente cuando gestiono riesgos, estar preparados, ¿sí? Que tratar de plasmar, plantear sobre la mesa todos los posibles escenarios para que cuanto más yo analice y proponga y plantee qué puede llegar a pasar y qué daño puede llegar a causar, más yo voy a poder tener planes de contingencia para minimizar eso. Bien, entonces, ¿para qué es que hacemos esto? Para minimizar los riesgos que tengan impacto negativo y maximizar aquellos potenciales impactos que ya detectamos que van a ser positivos.
¿Y cómo es que hacemos todo esto? Bueno, conceptualmente con ingeniería en gestión de riesgos. Acá tenemos, en función de esos planos que habíamos hablado antes, tenemos lo que sería la gestión de riesgo en seguridad, higiene y salud ocupacional, en lo que es ingeniería ambiental, en lo que es gestión de riesgos y desastres, cuando estoy hablando de gestión de países, gestión de riesgo socioeconómico, otras específicas propias de cada una de las actividades, ¿sí? Cada actividad, cuanto más riesgosa es, va a ir teniendo sus normativas y sus sistemas de gestión específicos para esa actividad. Entonces, si lo quisiéramos ver como en capas, podemos hablar cuando estamos en una organización, que primero lo que hago es ver los temas de seguridad e higiene, luego tengo la capa de la parte de ingeniería ambiental, y luego voy a tener mucho por arriba de eso, tengo lo que es gestión de riesgos y desastres y demás, ¿sí? Así puedo ir viéndolo en capitas lo que hablamos antes. Entonces, si quisiéramos pensar un poquito en capas, este sistema de gestión sustentable, podemos arrancar desde el medio con lo que respecta a la operación, que es lo que nosotros estamos desarrollando en el trabajo. Ahora, luego de la operación tenemos un paquete grande de procesos que son los de mantenimiento, ¿sí? Algo muy importante porque todos los equipos que tenemos, las instalaciones, el emplazamiento, requiere de los móviles, van a requerir de mantenimiento. Entonces es muy importante el mantenimiento, los procesos de mantenimiento. Por otro lado, luego podemos pensar en diseñar y pensar los que son los procesos relacionados con seguridad e higiene, salud ocupacional e integral, ¿sí? Entonces, ahí lo que voy a estar viendo son los riesgos laborales y tratando de minimizarlos. Por otro lado, una capa superior, veo los riesgos ambientales, entonces ahí voy a tener todo lo que tiene que ver con la ingeniería ambiental. Y por arriba de eso, lo que puedo estar pensando es en todo el paquete de responsabilidad social, empresaria, ambiental, económica, todo lo que es más allá de estos componentes que hablamos, en lo que respecta a la política que va a tener la empresa en relación a la responsabilidad con la sustentabilidad. Otras dos que son transversales a todas estas porque le aplican son capacitación y calidad. ¿Calidad de qué? De todo. En cada una de esas etapas de operaciones tengo que garantizar la calidad de qué, de producto, de proceso, de sistema que tenga. Y la capacitación es imprescindible en todas las etapas. Si el personal no está capacitado y no está formado para los riesgos que maneja, difícil vamos a poder tener una gestión de riesgos adecuada. Y algo importante con estos sistemas es que requieren del compromiso de la alta dirección. La alta dirección de la organización tiene que estar comprometida porque todo irradia de allí hacia abajo y esto es la base de todas las normas de gestión de calidad y de todas las normas de gestión que lleven finalmente a un sistema de calidad en lo que gestione. Esto entonces, de esta forma, podemos hablar de algunos componentes. Puede haber otros, pero esto a los efectos de lo que nosotros queremos poderles plasmar para que puedan desarrollar los trabajos con esto al alcance. Bueno, acá vamos a hablar en particular de lo que es la seguridad y salud ocupacional. Entonces, vamos a hablar de dos cuestiones principales. Una es la ingeniería y gestión de higiene y seguridad en el trabajo, que es lo que está más en la órbita de los ingenieros y de los licenciados en seguridad laboral, y de la medicina laboral, que eso está en la órbita de los médicos laborales. Bien, entonces cuando hablamos de salud ocupacional, tiene tres patas, ¿sí? Tres pilares. Una es la seguridad en el trabajo, que es la que trata de minimizar y evitar los accidentes de trabajo. La otra es la higiene en el trabajo, que es la que trata de minimizar y evitar las enfermedades laborales, ¿sí? Y la medicina laboral, que es la que va a estar haciendo el monitoreo del estado de salud de los trabajadores. ¿Para qué? Para asegurarse de que están en condiciones de ser expuestos a los riesgos que tienen que manejar y después para controlar que no están siendo afectados por los riesgos que tiene la operación de la actividad que tienen en su salud. Entonces, como dijimos, la seguridad en el trabajo lo que va a estar trabajando como objetivo es prevenir los accidentes de trabajo, ¿sí? Y la acción que estos van a poder tener sobre qué, los individuos, las maquinarias y el establecimiento en general.
Por otro lado, la higiene en el trabajo es la que va a tener como objetivo la determinación, identificación, evaluación y corrección o control de estos factores ambientales o tensiones que se identificaron. De esta manera, lo que se va a estar trabajando es en la prevención a través de estrategias sobre el ambiente laboral de enfermedades ocupacionales, ¿sí? También se va a poder estar trabajando en reducir ineficacias que puedan ser generadas por este ambiente laboral y en la afectación del bienestar general de los trabajadores. Esta área trabaja muy de la mano con lo que es medicina laboral, que ahora lo vamos a detallar, ya que para poder monitorear el estado de salud de los trabajadores en función de las acciones que se está haciendo desde el lado de la ingeniería y de la higiene en el trabajo, es importante ir verificando que los trabajadores no están siendo afectados por el ambiente, o sea que las estrategias que se están planteando desde la pata de higiene laboral están siendo adecuadas. Bueno, y por último, la otra que tenemos es la medicina laboral, ¿sí? Esta rama es la rama de la medicina que va a estar trabajando sobre la afectación y el seguimiento de la salud de los trabajadores en el ámbito de cada una de las organizaciones, ¿sí? En el ámbito del trabajo. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, la primera, como habíamos comentado antes, es la de evaluar las capacidades físicas, las características mentales y emocionales de cada individuo para que sean asignadas tareas compatibles con su salud, ¿sí? Para trabajar sin incurrir en riesgos que sean para él, dadas sus condiciones de salud, o para sus compañeros y para el resto de la empresa. Esto es importante porque hay actividades que tienen riesgos específicos que quizás la persona con la condición de base que tiene, con alguna patología particular que tenga o con alguna restricción que tenga médica en particular en ese momento, puede ser que no pueda estar expuesto a la actividad que se está proponiendo. Entonces, esto requiere un aval de la parte médica que dé el ok para que la persona verifica que la persona esté en condiciones de poder realizar esa tarea y que no va a haber un inconveniente ni para ella ni para terceros. Otra de las funciones es ayudar al personal a preservar y mejorar la salud, brindándole un servicio de salud de carácter preventivo, ¿sí? El acompañar al personal, o sea, uno cuando tiene un servicio de medicina laboral y un médico en planta, tiene la posibilidad de ser atendido por este médico en forma de demanda espontánea o con algún tipo de programación de turnos para ir teniendo un control de tu salud. No suple para nada un médico de cabecera particular, pero es bastante complementario, ¿sí? Hoy en día los servicios de medicina laboral llevan a veces registros de la salud y el seguimiento de los trabajadores, quizás hasta como lo tienen a mano, la persona está todos los días, toda una gran proporción del día en el ámbito del trabajo, entonces a veces hay un muy buen seguimiento y muy buen complemento con respecto a lo que es un médico también de cabecera. Por otro lado, proveer asistencia médica en casos de emergencia, ¿sí? Lesiones, enfermedades, en caso que se dispare alguna cuestión. Y una más para destacar sería que es el que tiene también en cabeza la verificación y el seguimiento de la salud de los trabajadores en los monitoreos y controles periódicos. ¿Qué es esto? En función de los riesgos a los que se esté expuesto, lo que se identifica desde la ingeniería y gestión de riesgo, se va a trabajar en conjunto con el médico para establecer en función de la normativa y de la evaluación del médico qué controles periódicos le tenemos que hacer. ¿Sí? En la normativa está claro lo básico y la frecuencia mínima. El médico puede definir lo mínimo o poner cosas superiores a esas. Entonces, dado que la persona está expuesta, por ejemplo, a un contaminante aéreo en ambiente, lo que se le van a estar haciendo son ciertos controles que tienen que ver con esa exposición, ¿sí? Médicos, periódicos, una vez por cada 6 meses, una vez al año, lo que corresponda en función de la exposición. Entonces eso es importante porque son controles y chequeos obligatorios y en función de eso, ese es el monitoreo de la salud que está haciendo el área de medicina para ver si las acciones de higiene no están generando algún inconveniente en el trabajador. Es muy importante, ¿por qué? Porque todas estas cuestiones reglamentarias y todo esto que se maneja tanto desde la medicina como desde la seguridad de higiene están analizados para un sujeto tipo, ¿sí?
Entonces, quizás dentro de la estadística, de la campana de Gauss, de lo que es un sujeto tipo, quizás uno como trabajador no está, cada individuo tiene sus particularidades, sus patologías previas, sus situaciones, y puede ser que algo que en la media es un estándar, que no hay ningún inconveniente de exposición o un manejo de límites que se manejan para una persona estándar, quizás para uno en particular, para un trabajador en particular, para su condición física, psicofísica, para esa persona es diferente y tiene un umbral distinto. Entonces eso hay que monitorearlo, porque quizás la afectación de cada individuo no es siempre igual para todos, ¿sí? Entonces hay que fijarse, porque podemos tener un individuo que es mucho más sensible a algo que el estándar y tenemos que controlar que no esté afectado. Otro concepto importante es para la gestión de riesgo son estos tres, que son el de incidente, accidente y enfermedad laboral. Algo lo estuvimos comentando, pero es importante refrescarlo. Un incidente es un hecho que se dio, un evento, ¿sí? Que la diferencia del accidente porque no hubo generación de daños, ¿sí? No tengo una persona lesionada, pero sí el evento se dio. La caja se cayó, el autoelevador se dio vuelta, no sé, el auto chocó, o sea, algo que pasó. Podemos tener un evento con daño material y no con daño en la persona, ¿sí? O sea, que no dispara un accidente, no lo levanta uno como accidente de trabajo, porque la persona no está dañada, pero sí hay que levantarlo como un accidente porque en rigor hubo daños también a la propiedad. Entonces, bueno, un incidente sería un evento que pasó, ¿sí? Hubo una situación peligrosa que se desató y generó algo, pero no llegó a generar una lesión en los trabajadores. Cuando tengo un accidente de trabajo es porque tengo un empleado lastimado, lesionado, desde leve hasta grave. Ahora vamos a ver algunos ejemplos un poco también de estadísticas de cómo se analiza esto. Y una enfermedad laboral, la diferencia con el accidente es que el accidente es un hecho súbito y violento en el hecho u ocasión del trabajo, o sea, es algo que se desató en ese momento por una suma de eventos, y bueno, entonces es en ese momento que se da y no es con el tiempo y progresivo. En el caso de la enfermedad laboral, sí, es progresiva con el tiempo, es algo que el empleado va adquiriendo de a poco, se va enfermando de a poco, va adquiriendo esa condición en virtud de una exposición constante en generar estrés y condiciones ambientales de las zonas del lugar donde uno está trabajando. Hablando un poco de estos factores o tensiones ambientales a los que podemos estar expuestos, acá tenemos tres agrupaciones clásicas. Tenemos las físicas, ¿sí? A modo de ejemplo ahí tienen algunas: ruido, vibraciones, carga térmica, sería exposición a temperaturas altas durante tiempos prolongados. Mismo al revés, frío, ¿sí? Piensen en cámaras frigoríficas, en carga térmica piensen en hornos. eh, Radiaciones, ¿sí? Ionizantes o no ionizantes. Piensen acá, por ejemplo, con radiaciones ionizantes los radiólogos, ¿sí? Los que trabajan en la actividad de la salud, que están expuestos a equipos que tienen radiación ionizante. Condiciones anormales de presión, ¿sí? El ejemplo clásico es un buzo, ¿sí? Cuando hay actividades, por ejemplo, buzos que sueldan, buzos que trabajan. Bueno, depende de la cantidad de tiempo que se está, a qué presión, a qué altura. Después requiere ciertas condiciones de despresurización y demás. Y bueno, hay cuestiones relacionadas, por ejemplo, por trabajar en esas condiciones normales de presión. Ergonomía, que todo lo que tiene que ver con cómo la tarea está organizada y amoldada a lo que es el cuerpo de la persona, ¿sí? Las posiciones forzadas, movimientos repetitivos. El puesto tiene que ser cómodo
a la funcionalidad del cuerpo de la persona, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de ergonomía. Otro que acá no está, pero a veces se pone también dentro de lo que es ergonómico, que es lo que tiene que ver con el estrés, lo que tiene que ver más con cargas emocionales, que también se tiene en cuenta y se trabaja. Estrés postraumático en el caso de algún evento que desencadenó algún problema que hace que en hecho y ocasión de trabajo vos tengas la exposición y se te dispare el estrés postraumático. Bueno, luego tenemos las químicas, ¿sí? Que es presencia en rigor en aire de sustancias que en determinadas condiciones puedan causar un efecto dañino, ¿sí? Sí, uno puede tener el efecto de tocar algo en particular o que venga líquido, lo que fuere, pero en general estamos hablando de estos contaminantes aéreos, ¿sí? De nieblas, de contaminantes que yo tengo en aire, partículas, cosas que tengo yo en aire que puedan llegar a estar generando químicas que puedan llegar a estar generando problemas. Y después la otra son los biológicos, ¿sí? Bueno, en este momento estamos nosotros en una pandemia mundial en la que, bueno, básicamente lo que se está gestionando, los lugares de trabajo, o sea, fíjense, la gestión que se está haciendo es a tal modo que los estados están impidiendo que se pueda ir a trabajar en muchos casos. Y se trabaje desde casa. O sea, esa es una estrategia de fondo para poder eliminar directamente la exposición a ese peligro, minimizarla lo más posible y después cuando, en el caso de que se tenga que trabajar, ir a un lugar físicamente trabajo, ¿no? Un trabajo en casa, la estrategia es implementar y reforzar todos los protocolos y todos los elementos de protección personal y todas las seguridades que se pueden hacer respecto de este riesgo. O sea, el riesgo biológico en general puede ser por tocar y demás, pero en general muchas veces es aéreo. Y bueno, o viene en el aire o viene como el caso de estos virus que se transmiten porque van en el flush de la saliva, de las gotitas de saliva. Bueno, y acá les dejamos explicitado que es un accidente, que un poco la trabajamos, que es este tema del hecho súbito y violento en hecho de evocación del trabajo, ¿sí? Siempre que no se hubiera interrumpido la jornada laboral, esto es porque el in-itinere, o sea, de mi casa al trabajo y de mi trabajo a mi casa, está considerado en la ley de riesgo dentro de lo cubierto por la seguridad laboral. Bien, ¿y qué es lo que se considera en este ámbito? Son las lesiones corporales sufridas en ocasión o como consecuencia del trabajo que se está realizando, ¿sí? Tener en cuenta que, como dijimos, es un hecho repentino y violento, de resultados inmediatos. Esto es lo que la diferencia muy clarito con una enfermedad ocupacional y que en general su acción es mecánica o traumatizante. Tener en cuenta que a veces, dado un evento de este tipo, un accidente de trabajo, se genera un hecho traumatizante que dispara una enfermedad ocupacional cuando estamos tratando de un tema de un estrés postraumático y que se dispare o cualquier problema que tenga que ver con la salud mental de la persona, ¿sí? Puede que, dado un accidente, se conjugue con posteriormente una enfermedad laboral del orden de la salud mental. En complementando lo anterior, podemos decir que es un suceso no deseado que ocasiona pérdidas a las personas, a la propiedad o a los procesos laborales, ¿sí? Luego tenemos este concepto que dijimos de incidente, que es este suceso no deseado o no intencionado, que básicamente no generó un daño. Bien, y esto nos lleva a preguntarnos qué es lo que dispara un incidente o un accidente, ¿sí? ¿Por qué se dan las cosas? Bueno, acá tenemos una agrupación que es un poco como uno analiza un accidente, que tenemos
partes principales. Por un lado, los actos inseguros, ¿sí? Por ejemplo, conducir un vehículo habiendo bebido alcohol. O sea, el acto inseguro está en general del lado de la persona, del lado del que está realizando la acción. Esto en general, las medidas, dado que esto sucede, las medidas que se disparan por lo general tienen que ver con capacitación, ¿sí? Con mejorar la capacitación del personal, con cambiar ciertos procesos, poner ciertos controles que te aseguren y te garanticen verificar que la persona es o sea, se corrige por procesos y por capacitación. Luego la otra son las condiciones peligrosas, ¿sí? Dijimos que el peligro era esta cosa intrínseca de la cosa. Entonces, por ejemplo, en este caso que el vehículo tenga problemas en los frenos, ¿sí? Y al accionarlos no frene, eso es una condición peligrosa propia de la cosa. Entonces, en este caso excede un acto inseguro, o sea, excede el hecho de la persona que esté operando esto. Entonces, la condición peligrosa es algo que cuando uno lo tiene que trabajar, si se da un evento por condición peligrosa, lo que hay que hacer es revisar principalmente el medio físico, ¿sí? La maquinaria, las instalaciones, o sea, hay que ver, la condición peligrosa está ahí. No es que es porque la persona está, porque la persona pasó, porque la persona hizo algo. La condición peligrosa está ahí por el hecho de la infraestructura, del equipo, del proceso que se está llevando adelante. Entonces, esto se resuelve por ingeniería, ¿sí? Por controles de ingeniería, por revisión de cuestiones de ingeniería. Y luego factores contribuyentes, que sería, en el ejemplo que estamos dando, por ejemplo, que ese día llueve y entonces el piso resbala y se sumó todo, se sumó que la persona había tomado, que el vehículo no me frenó y que encima llovía. Entonces, un factor contribuyente no es que va a ocasionar el accidente, sino que va a contribuir con la gravedad, ¿sí? Dado que eso está, lo agravó, ¿sí? Entonces uno cuando analiza muchas cosas cuando analiza un accidente, pero estas tres agrupaciones son importantes para poder entender, desmenuzar bien qué fue lo que pasó y poder encontrar los problemas, ¿sí? En general no es que se da una, en general cuando hay un accidente es porque es una concatenación de un montón de eventos que se dan en un mismo momento y llevan a que la cosa falle. Así que bueno, es muy interesante todo el ámbito de la investigación de accidentes laborales porque es la base para encontrar qué pasó y prevenir, corregir y evitar que vuelva a pasar. Piensen que atrás de esto hay gente lesionada, podemos tener desde una lesión leve hasta lesiones gravísimas que incluyen el fallecimiento de los trabajadores. Bien, y si nos metemos en el ámbito de las enfermedades de trabajo, aquí tenemos algunos conceptos, que es aquella de aparición previsible, de manifestación lenta, o sea, previsible porque las enfermedades laborales están tipificadas, ¿sí? Puede que aparezca una nueva y que salta dada la evidencia científica y empírica de lo que está pasando y el análisis si pasa a declararse como enfermedad laboral, pero es previsible porque sabemos claramente que dadas ciertas exposiciones, ciertos agentes, conllevan dado cierta cantidad de tiempo de exposición y niveles de exposición, va a llevar a la enfermedad. Es lenta y gradual, ¿sí? Resultante de una acción débil e insensible, o sea que en general no es que lo percibís de inmediato, no te das cuenta que te estás enfermando, pero prolongada, ¿sí? Originada en las condiciones en las que se realiza el trabajo. Entonces esto puede ser daños a la salud, molestias o trastornos. Siempre tenemos desde lo más grave hasta también una incomodidad que puede generar, disparar otro problema, ¿sí? Puede estar una falta de atención, puede disparar otras cuestiones. Si nos metemos en el ámbito de la normativa, cómo se regula el tema de seguridad e higiene laboral, tenemos una ley nacional que es de cumplimiento obligatorio, que es la 19.587, que es la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y su decreto reglamentario, que es el 351 del 79, y todas sus modificatorias y complementarias. ¿Qué es lo que se determina acá? Las condiciones de seguridad que debe cumplir cualquier actividad,
industrial a nivel nacional. Regula en rigor, el planteo es general a todo empleador que lleve adelante una actividad más allá de la industria. Establece la obligación de contar con un servicio de seguridad e higiene en el trabajo y medicina laboral a través de profesionales competentes en seguridad y medicina del trabajo. Sacando estructuras muy chiquititas que tienen sus bemoles, hay que contar con este tipo de servicios. No es que tienen que ser, pueden ser indoor o pueden ser servicios tercerizados, dependiendo de la estructura que tengas, ya en función de cierta cantidad y cierta estructura ya tenés hasta obligación ciertas horas mínimas de médico en planta, de enfermería y demás, dependiendo de los riesgos. Tiene sus bemoles, pero básicamente lo que regula es que tiene que haber un servicio técnico, ¿sí?, de seguridad y higiene del trabajo, y tiene que haber atrás un servicio técnico propio, contratado, tercerizado, de lo que tiene que ver con medicina laboral, ¿sí? Porque la responsabilidad está en el empleador, ¿sí? El dador de trabajo es el que tiene esta responsabilidad. Complementario a esto, la otra es la que regula la parte más técnica de ingeniería y de medicina, y hay otras complementarias que van más hacia lo que tiene que ver con la medicina laboral, con el manejo de los controles médicos y demás, pero en rigor esta es la ley de riesgo del trabajo. Esta trabaja en lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales, contingencias y situaciones que están cubiertas por quién, por esta aseguradora. Esta es la que regula lo que es la aseguradora de riesgo del trabajo. Prestaciones dinerarias y en especies, o sea, va a regular dado que se dé un accidente. Vamos a tener dos situaciones. Una es que el empleado entra en baja laboral, por ende esos salarios caídos, pasado cierta cantidad de días caídos, la ART se va a hacer cargo del salario de ese trabajador, entonces tenemos prestaciones ahí que tienen que ver con la parte dineraria, y luego lo que tenemos es que tienen que cubrir toda la prestación médica al trabajador, ¿sí? Dado el evento le tienen que cubrir todo, desde una curita de lo más tonto hasta lo más grave, hasta incluido, Dios no quiera, el sepelio de la persona, ¿sí? O sea, esto incluye todo desde que se desencadena el accidente para el empleador, para el empleado, y para el empleador las prestaciones dinerarias a partir luego de los 10 días de las bajas médicas. Luego tenemos la determinación y revisión de las incapacidades, o sea, dado que luego de un accidente la persona tiene que volver y reincorporarse, ya está de alta médica, pero puede que no haya quedado en las mismas condiciones en las que estaba antes. Puede tener desde algo súper leve, que sea momentáneo y temporal, y después se puede activar, hasta una incapacidad real, permanente, porque la falta de un miembro o por alguna cuestión que hace que a la persona haya que recalificarla y cambiarla de puesto. Dado que esa recalificación o esa pérdida fue por el hecho del trabajo, el empleador está obligado a recalificarla en conjunto con la RT, se recalifica a la persona y se le tiene que asignar un puesto de trabajo que sea acorde a sus capacidades, ¿sí? Está obligado a eso y, bueno, no es causal de despido ni nada, es obligación de recalificación y de continuidad laboral. Establece cómo es el régimen financiero, define la gestión, cómo es la gestión de las prestaciones, y deja bien en claro derechos, deberes y prohibiciones de las partes. ¿Quiénes son las partes? El empleador, la RT, las comisiones médicas y la superintendencia del riesgo del trabajo. Ahora lo vamos a aclarar un poquito más en un diagrama. Bien, y esta es complementario de lo anterior, que es el régimen de ordenamiento de reparaciones de daños derivados de accidentes. O sea, y esto se va actualizando. Esto quiere decir, está todo tabulado. Si uno pierde una mano, esa mano está tabulado cuánto es lo que te tienen que pagar. Hay una formulita en función de tu edad, tu expectativa de trabajo y el miembro que perdiste y demás. Con todo eso está tipificado a nivel laboral cuánto corresponde de indemnización dado lo que pasó. O sea, con respecto al trabajador, algo que no comentamos antes es que el trabajador
en función de los daños, está tipificado el acceso a una indemnización, ¿sí?, a la persona por el daño. Esto es toda instancia administrativa en lo que tiene que ver con lo que es seguridad laboral, por lo que está cubierto por la ART. No quita que uno puede hacer sus acciones civiles por otro lado y disparar alguna cuestión de daños y otro tipo de cuestiones. Pero lo que tiene que ver con administrativo inmediato, esto no hay que interponer abogado ni hacer nada. Es un seguro, así como tenés el seguro del auto, que pasa algo y atrás de eso deberían dispararse los procesos y cubrirse lo que dice la cobertura. Acá lo mismo, un poco más controlado, con más verificaciones y con controles un poco más estrictos, pero también está tabulado y definido lo que está claro, lo que corresponde que vos cobres o a lo que accedas, dado que se dispare uno de estos eventos. Y hasta acá eran normas generales, le atañe a cualquier empleador. Lo que tenemos acá son algunas particulares en función de la actividad. Al principio habíamos comentado que hay normativa general y que también en función de los riesgos que se maneja cada actividad van a ir teniendo normas específicas. Este es el caso, por ejemplo, del decreto 911, que reglamenta la industria de la construcción, ¿sí? Si uno está en el ámbito de la construcción, tiene algo parecido a la ley de seguridad e higiene, mucho más detallado en lo que hace a las actividades de construcción, o sea que lo que está definido ahí se tiene que hacer como dice ahí, y esto va por encima de esa ley, la ley de seguridad e higiene general, y lo que no está normado ahí corre la ley de seguridad e higiene general. Luego tenemos, por ejemplo, lo que es la actividad agraria, también tiene el suyo por los riesgos asociados. Y la otra es la actividad minera, podemos nombrar también la actividad nuclear, o sea, hay actividades que son de alto riesgo que van teniendo sus decretos específicos en relación a cómo se tienen que manejar y qué cosas hay que tener en cuenta y no se pueden escapar en relación al manejo de lo que tiene que ver con seguridad e higiene del trabajo. Bien, con respecto a la autoridad de aplicación, que sería quien tiene el poder de policía en relación a lo que está normado, que tiene que controlar que se haga lo que se tiene que hacer. En el caso de la seguridad y higiene laboral, sería a nivel nacional la Superintendencia del Riesgo del Trabajo, ¿sí? Esta está encargada de lo que es la auditoría y control de cumplimiento de la normativa y es de la que también dependen las comisiones médicas. Estas comisiones médicas son las que van a estar velando entre el trabajador y el ART en el caso de que haya alguna disparidad entre las partes en relación a las cuestiones médicas, ¿sí? Por ejemplo, si uno tiene un accidente y la ART le dice que le declara una lesión, que le dice que o que está de alta y uno considera que no está de alta, o que la indemnización que está proponiendo uno no está de acuerdo porque considera que no es acorde a lo que tiene que ser. Bueno, cualquier cosa que sea del índole médico y esté en disconformidad, que el trabajador esté en disconformidad, lo que puede hacer el trabajador es interponer su denuncia en la comisión médica, y la comisión médica son médicos de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que lo que van a hacer es, van a tomar el caso, van a analizarlo y en función de eso van a terminar de definir cuál es, o sea, van a tener la última palabra en relación a la cuestión médica, ¿sí? Si estaba de alta es de alta, o si tiene que seguir de baja, o si le tienen que cambiar la indemnización, o lo que fuera. Es la última palabra médica. Y luego tenemos también autoridades municipales, ¿sí? Si bien el órgano rector general y que le atañe a todo es la Superintendencia del Riesgo del Trabajo, puede haber reglamentaciones específicas o superiores o de ordenamiento de administrativas a nivel municipal, ¿sí? Que haya particularidades de cuestiones o de procedimientos a gestionar a nivel, por ejemplo, todo el tema de lo que tiene que ver con extintores y demás, la gestión bueno, eso en general está más en el ámbito de cómo tengo que gestionar mi certificación, cómo tienen que estar cumpliendo qué normativa tienen que cumplir en particular, la gestión administrativa de los sellos de los extintores en el municipio, bueno, eso en general es del ámbito de la seguridad y demás, pero está en la órbita
de lo municipal, digamos, eso no te lo va a estar diciendo la ley de seguridad y higiene y no lo va a estar controlando la superintendencia. Si la superintendencia va a controlar, si vaya a hacer una inspección, que tenga los extintores y que cumplas con lo que dice la ley respecto a los extintores, pero el procedimiento administrativo y cómo es el sello y qué tiene que decir y dónde se tiene que hacer la parte esa le corresponde a los municipios. Bien, acá podemos ver el juego este que les decía de los actores en relación a la ley de riesgo laboral. ¿Qué vamos a tener? Y a la de seguridad y higiene del trabajo. Tenemos el profesional responsable técnico, ¿sí? El de lo que es seguridad y higiene del trabajo, que va a estar acompañado y complementado por el médico del trabajo. Luego tenemos al empleador en sí, ¿sí? Que sería la presidencia, el dueño, el dador de trabajo, y el empleado. Por otro lado tenemos la RT en el medio, ¿sí? Que es esta aseguradora de riesgo de trabajo, que es contratada, ¿sí? Es obligatorio, vos con la cuando vos liquidás un sueldo, se está ahí en la liquidación del sueldo, va el disparo del pago a la RT, eso es, si uno está en blanco en relación de dependencia, eso es automático, ¿sí? Todo empleador tiene que tener una RT. Y por el otro lado tenemos, dentro del que regula, la superintendencia del riesgo de trabajo, dentro de lo que están en rigor comprendidas las comisiones médicas. Bueno, ahora vamos a tratar de identificar un poco qué procesos y actividades son los que están un poco más normados o determinados con esta normativa en función de los riesgos. ¿Sí? La normativa lo que hace es agrupa en tres categorías grandes de riesgo, A, B y C. Entonces, por ejemplo, en las primeras nos podemos encontrar todo lo relativo a lo que tiene que ver con mantenimiento, provisión de agua, ventilación, iluminación y color, instalación eléctrica, ¿sí? Cosas que son dentro de lo general y están definidos en la normativa qué es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Arranca desde la ley, luego el decreto baja un poco más y dentro del decreto, depende de lo que fuere, te va dirigiendo a normativa técnica específica, que es lo que hay que cumplir en relación a esas instalaciones y a los procedimientos y a los procesos y a las cosas que uno tiene que tener controladas. Protección contra incendios, sí, eso está muy claro en la norma, equipos y elementos de protección personal, selección de personal, hasta, fíjense, hasta la selección, o sea, el procedimiento que uno tiene que tener con la selección de personal, este tema de asegurarse que la persona está en condiciones de exponerse a los riesgos laborales y los controles, capacitación del personal, fíjense cuán importante es que está también en la norma el hecho de que la persona tiene que estar capacitada, tiene que estar completamente capacitada en los riesgos que va a estar manejando, tienen que saber a qué está expuesto y cómo se maneja y cómo trabajar en donde esté para que no se lastime y para que no se enferme. Y los monitoreos a la salud, ¿sí? Esto que les comentaba del control que se hace dado que la persona está expuesta a riesgos, será todo trabajador está expuesto a los riesgos laborales de lo que haga, pero en función de, como no todos los riesgos son iguales, como dijimos, esta probabilidad de ocurrencia, más esta magnitud, esta vulnerabilidad, bueno, esta magnitud de riesgo no es la misma, no es lo mismo un trabajo que otro, entonces va a tener sus bemoles en relación a los controles que hay que hacer, a qué estudios hay que hacer y con qué frecuencia hay que hacer esos estudios. Dentro de los que son ya de una categoría de riesgo un poco superior, tenemos todo lo que tiene que ver con desagües industriales, ¿sí? El manejo de eso, lo que tiene que ver con los desagües en relación a lo que es la cuestión de higiene y seguridad laboral, ruidos y vibraciones, ¿sí? Máquinas, herramientas, aparatos sometidos a presión. Fíjense que acá las cosas es un poco más complicada. ¿Por qué? Porque intrínsecamente es mayor el riesgo, porque la capacidad de daño de estas cosas es superior a la capacidad de daño de lo anterior. Trabajos con riesgos específicos, ¿sí? Como pueden ser tanques de combustibles, actividades de soldadura, trabajos en altura, ¿sí? Todas cuestiones que están normadas y especificadas en la ley, en el decreto de qué se tiene que hacer, cómo se manejan, ¿sí? Lo mínimo, lo mínimo. Luego todo esto
para cada cosa en particular hay estándares técnicos, hay internacionales, ahí uno se va metiendo en el tema y va evaluando y analizando cómo le conviene definir cada cuestión en particular en lo que respecta a la técnica específica, pero a nivel, depende el grado de complejidad, va a estar ya definido en la norma o te va a estar derivando a otra norma técnica específica o ya va a quedar dentro del ámbito de la buena práctica de los usos y de lo que se tiene que tener en cuenta en general, dada la técnica en la actividad en particular en lo que se está analizando. Bien, y por último, la norma barre lo que es carga térmica, contaminación ambiental y radiaciones. Fíjese, estas tres aparecen en lo que tiene la categoría de riesgo de lo más alto. ¿Sí? Porque son en particular las que te pueden llevar más allá de que pueda haber accidente de trabajo por una exposición aguda, pero te pueden llevar claramente a enfermedades ocupacionales bastante complejas. Bien, y la pregunta del millón es ¿por qué tanto esfuerzo puesto, más allá de que sí queremos controlar, que a nadie le pase nada? Es porque está estadísticamente probado que cada cierta cantidad de incidentes que pasan, va a pasar que se genera un daño a la propiedad y cada cierta cantidad de eventos que se generan daños a la propiedad o no, vamos a tener eventos con lesiones, o sea, ya vamos a tener accidentes laborales y dado una cantidad de accidentes laborales leves, dada cierta frecuencia de eso, inminentemente va a devenir una lesión grave o el fallecimiento de un trabajador. Entonces, esto es esquemático, no quiere decir que estos números son exactamente así, puede haber en función de la actividad, estos números tendrán sus bemoles en función de la actividad de que se trate, pero es para que tengamos en cuenta que es imprescindible que trabajemos sobre los incidentes. El incidente es algo complicado a veces no es, complica medirlo, por eso ahí pusimos registrados o no, porque a veces ni siquiera se registra. Entonces es muy importante trabajar en el registro de estos incidentes, porque son la antesala de un accidente, ¿sí? Los accidentes de por sí tienen que estar registrados porque se corre todas las normativas que acabamos de comentar y hay que investigarlos y todo lo que corresponde y disparar acciones correctivas y demás. Pero una vez que está el accidente ya tengo una persona lesionada. Entonces, obviamente sobre los accidentes hay que trabajar porque si yo trabajo sobre los accidentes, minimizo accidentes leves, voy a estar evitando llegar a los graves. Pero el trabajar sobre los incidentes es primordial, trabajar sobre ese registro y sobre la solución a eso que está pasando para evitar, nosotros lo que queremos evitar es que la gente se lesione, ¿sí? Y que también queremos evitar que haya daños a la propiedad, ¿sí? Porque un daño a la propiedad no solo es por el daño físico a la propiedad, sino que al hacerse ese daño a la propiedad, en general, depende del tipo de siniestro, va a terminar en devenir en un accidente también laboral hacia la persona. Bueno, y finalmente lo que vamos a ver son pasos a seguir, o sea, ¿cómo encaro esto? Si bien hay muchas herramientas, esto es meramente conceptual, pero ¿cómo empezamos? Bueno, lo primero que tengo que poder hacer es identificar los agentes de riesgo laboral, o sea, de poder identificar los peligros, qué es lo que tengo ahí, qué es lo que puede estar pasando dada la operación que tengo, dada las operaciones, los procesos que tengo y dada la física del lugar, ¿sí? Acá no es solo la operación en sí, sino es la física, el emplazamiento, la distribución, el cómo están las cosas, en tres dimensiones lo que tengo. Entonces, tengo que analizar la actividad, cómo se hace, en dónde se hace, y con eso voy a poder identificar los riesgos, ¿sí? Voy a poder hacer la primera identificación de peligro para poder cuantificar riesgos. Luego viene la cuantificación y el análisis de riesgo, o sea, listo, identifiqué que estas cosas están. Hay exposición a material particulado en aire, hay posiciones forzadas porque tienen que hacer levantamiento de carga de tanto, hay
movimiento repetitivo, porque se está haciendo con esta frecuencia este movimiento de la persona, lo que sea. Todo lo que uno identifica es, tomo nota, tomo nota, tomo nota. Después lo que hay que hacer es medirlo, o sea, cuán repetitivo es este movimiento, cuánto es esta carga que se levanta, cuánta es esta exposición a este material particulado, esto qué es, cuánto tiempo está expuesto, qué nivel tiene, o sea, se hace todo el análisis de la exposición y en función de todo lo que se identificó y se cuantificó, se hace el análisis de riesgo. Para esto hay matrices, hay cálculos para hacer y hay cuestiones a analizar. Una vez que yo tengo esto y tengo mi matriz de riesgo y ya sé lo que tengo y puedo identificar los riesgos, sé cómo voy a tener que meterme en cómo los puedo minimizar, ¿sí? Entonces, lo que viene es la determinación de medidas de prevención y mitigación. Sé qué voy a hacer para, listo, saco una foto primero, entiendo, analizo, saco foto y veo qué es lo que tengo. Entonces, ¿cómo lo encaro? Bueno, primero tengo que, no, a ver, moraleja de esto es, yo no voy a agarrar y decir, dado que tengo material particulado y tengo esto y tengo lo otro, bueno, entonces a la persona le pongo un equipo de respiración autónomo, un mameluco, unas gafas, unas antiparras de seguridad y o sea, no lo he visto de astronauta la persona para trabajar. El enfoque es exactamente al revés. Entonces, ¿qué es lo que se va a plantear acá? Bueno, primero tengo que ver si puedo eliminarlo. Lo primero, ¿sí? Ahí fíjense, la primera en la pirámide invertida es la eliminación. Eliminar qué cosa, el peligro. O sea, tengo forma de que ese agente no esté, tengo forma de que eso no aparezca, eso sería la eliminación. La otra es la sustitución, ¿sí? Bueno, no, mira, no se puede. Estoy cortando, hay una sierra y esto levanta partículas en aire y la sierra levanta partículas en aire, no tengo cómo. Bueno, entonces la sustitución. Por reemplazar algo, equipos, materiales, podría pensar en un material que no se levante tanto, por ejemplo, el polvo, puedo pensar en un equipo que corte distinto, por ejemplo, y no levante tanto. O sea, es el preguntarse si puedo cambiar, si puedo reemplazar, sustituir por otro. Si la cosa es que en rigor esa cosa no se puede sustituir, el material no lo puedo sustituir, el equipo no del todo lo puedo sustituir, a lo que fuera, la estrategia que sigue o que complementa lo anterior es el rediseño. Entonces, repensar, bueno, y si tuviera qué, y si este equipo tuviera esta otra cosa, y si tuviera, o ponerle controles que son por proceso o por ingeniería de instalaciones, o sea, bueno, entonces, bueno, no, la sierra va a pasar y el material particulado va a estar en aire, bueno, entonces lo que se le puede poner es una campana de extracción, se puede aislar eso, para que cuando en ese momento que se esté cortando no esté expuesta la persona, sino que eso está dentro de una campana y que el aire se extraiga y que entonces ahí la persona no le llega. ¿Sí? Entonces así tenemos un montón son estrategias de ingeniería. Hasta ahí con lo que son barreras duras, que son en rigor las más efectivas. ¿Por qué? Porque no dependen de la persona, de lo que haga, más allá de si, obvio, si la persona en el caso que estoy contando, en vez de ponerse abajo de la campana, lo hace en otro lado, o si no activa, bueno, puede haber errores que hay que controlar, son que mantenerlos en control. Pero básicamente son barreras duras, dado que en la física, en los procesos, se pone esto, se hizo todo lo que desde la ingeniería dura se podía hacer para que la exposición al riesgo sea la mínima. Después vienen otro paquete de medidas que son más blandas, que tienen que ver con señalizaciones, advertencias y controles administrativos, ¿sí? Entrenamiento de la persona, controles por procesos, que están más en la órbita de lo que la persona le esté dando, esté teniendo en cuenta, ¿sí? De lo que lleve adelante ciertos procedimientos, que preste atención a ciertas advertencias y que lleve ciertos protocolos para asegurarse que no tenga el problema. Y lo último que hacemos es, dado que hice todo lo anterior y que aparte, en el ejemplo anterior, aparte yo sé que algo de material particulado va a estar saliendo y que la persona va a estar expuesta y trabaja 8 horas y está haciendo, bueno, en función de esa cantidad de horas y a lo que va a estar, bueno, entonces le tengo que poner una mascarilla. ¿Sí?
Entonces, es lo último, lo último que pongo. Y cómo se le puede alguna de estas partículas ir a los ojos, y, bueno, preventivo también, cuando esté haciendo ciertas maniobras, en ciertos lugares también tienen que usar anteojos de seguridad o antiparra de seguridad, o la que hayamos definido que es la que va dado la exposición a ese riesgo en ambiente. Y así es como lo analizo, ¿sí? Voy de tratar de evitar de entrada que el peligro exista, hasta dado que la persona tiene que manejarse con el peligro ahí, y entonces le estoy poniendo algo sobre la persona, que es el último eslabón que tengo, para evitar como barrera de que le llegue un agente para poder lastimarlo. Bueno, hasta aquí vamos a dar concluida la parte 1 de esta clase. Hasta acá vimos la introducción y la parte relacionada con seguridad e higiene en el trabajo. En la parte 2 se va a estar viendo medio ambiente, calidad y el cierre de sistemas.